Pues nuevamente saludo a cada uno de ustedes, los que están acá y los que están también en línea. Le damos gracias a Dios porque podemos estar con cada uno y podemos pues estar en este nuevo miércoles para seguir estudiando lo que la Biblia nos enseña. Específicamente, bueno, estudiando la temática que venimos estudiando hace unos cuantos miércoles, que tiene que ver con los eventos del tiempo del fin, aunque parte de ese estudio pues también nos va a llevar por otros temas, como el tema de esta noche. Hoy pues están con nosotros Loida, Carmelo, así que también le damos la bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros y por darnos este tiempo de estudio de la palabra, que va a ser de mucha bendición para nosotros y para todos los que nos están acompañando. Amén. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga y que todos juntos podamos aprender de este capítulo 9 de el libro de Daniel. Y si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, ustedes pueden hacerlo también a través del chat o aquí personalmente también, aquí los que estamos presentes en la iglesia. Exactamente, así que ninguno se quede con una pregunta o con una duda. La pueden hacer, ya sea que estén acá, como decía Loida, o estén escribiendo en el chat, no importa, pero no queremos terminar esta noche sin que ustedes tengan alguna pregunta. Y si no nos da tiempo contestarla hoy, pues la próxima semana estaríamos hablando de esta pregunta, así que no te quedes con duda. Ok, comenzamos entonces y les invitamos a buscar Daniel capítulo 9, porque hoy vamos a estar viendo la primera parte del capítulo 9 del libro de Daniel. Y Carmelo nos va a ayudar a comenzar con esta introducción. Gracias, pastor. Sí, Daniel capítulo 9, versículo 1 y 2. La palabra de Dios dice así: corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medio que llegó a ser rey de los babilonios, cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. ¿A qué profecía se estaría refiriendo Daniel en este momento? Ajá, muy bien. Daniel está recordando una profecía que Dios había dado a través del profeta Jeremías, que esta profecía decía que el cautiverio iba a durar 70 años. Y Daniel está viendo que ya se están cumpliendo esos 70 años. De hecho, ya Babilonia no es más un imperio, ahora están los medos y los persas, ahora Ciro es el que tiene el control y está en esa incertidumbre. Y estamos en el momento cumbre donde Daniel está preguntándose, ¿se hará realidad esta profecía o no? Pero fíjese, cuando Daniel estudia esta profecía de Jeremías y se da cuenta que el tiempo señalado por Dios se está cumpliendo ya prácticamente en sus días, ¿qué es lo que Daniel hace? En Daniel 9:3 nos dice: entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Muy bien. Acá estamos introduciéndonos en la primera de las temáticas que vamos a estar hablando esta noche. Y notamos la actitud de Daniel acá a la hora de orar. Daniel está orando y no está teniendo una de sus oraciones normales. Recordamos por el capítulo 6 que Daniel oraba 3 veces al día. Esta es una oración diferente, esta es una oración especial. Y tiene que ver precisamente con esta profecía de los 70 años y con el regreso de Israel a Judá, a Jerusalén. Y Daniel está tomando una actitud donde él va a estarse humillando delante de Dios. Él va a estar pidiendo perdón, va a estar confesando sus pecados, los pecados de Israel, como lo vamos a ver solamente en unos momentos más, cuando leamos lo que es la oración de Daniel. Y quiero resaltar algo, la actitud de Daniel. Cómo esa actitud de Daniel está acompañando las palabras que Daniel va a presentar delante de Dios, ese pedido que Daniel va a estar presentando ante Dios. Y esto nos enseña una lección.
Y esto nos enseña que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debiéramos ser mucho más que simples palabras y palabras vacías. Y somos palabras vacías cuando decimos una cosa y hacemos otra. ¿Ustedes se imaginan cómo sería la situación si Daniel acá está aparentando humillación, está aparentando que se siente mal por los pecados del pueblo, que se siente mal y está pidiéndole perdón a Dios? Y por otro lado, pues la actitud de Daniel, pues vamos a hacer una fiesta y vamos a gozar y vamos a disfrutar y vamos a hacer esto. No tiene que ver la actitud de Daniel con lo que Daniel está diciendo. Pero acá está pasando otra cosa diferente. Daniel no solamente habla, Daniel vive aquello que habla. Y eso es una lección importante para cada uno de nosotros. Ser genuinos, ser reales. Que nuestras acciones, que lo que vivimos, que nuestra vida acompañe aquello que decimos. Amén. Algo que me pareció interesante, pastor, al leer este capítulo 9, decía que Daniel, al acercarse a Dios también, no solamente le habló en oración diciéndole, Señor, perdona nuestros pecados, sino que fue específico cuando fue al Señor y le dijo, mira, Señor, hemos hecho esto, esto y aquello. Y no se quedó simplemente en decirle, Señor, perdónanos porque hemos pecado contra ti, sino que mencionó y confesó lo que el pueblo, lo que habían hecho contra el Señor. Amén. Hay un detalle que yo podría señalar. Sabe que la liberación de Israel ya estaba profetizada, ya Dios la había anunciado. Y eso de alguna manera podría haber llevado a Daniel, si podemos imaginar que podría haberlo llevado a decir, bueno, esto es una profecía que se va a cumplir, Dios lo prometió. No es necesario orar porque Dios de todas maneras la va a cumplir, pero no, al contrario, él de alguna manera él se ve conmovido y motivado a dirigir unas palabras al Señor, y no solamente de reconocimiento de su condición, la de él y la del pueblo, sino un reconocimiento de lo que es Dios realmente. Es santo, es misericordioso y es sublime. Exactamente. Ok, ¿qué les parece si leemos lo que es la oración de Daniel y ya entramos en más detalles sobre lo que Daniel presenta ante Dios? Así que, Carmelo, ¿nos puedes ayudar para esta primera parte de esta oración? Sí, el capítulo 9 del versículo 4 al 19 dice, esta fue la oración y la confesión que le hice, Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hemos hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y tus leyes, no hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Tú, Señor, eres justo. Nosotros, en cambio, somos motivo de vergüenza en este día. Nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países por los que nos has dispersado, por haberte sido infieles. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivo de vergüenza. Tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado contra ti. Nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales
las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Tú has cumplido las advertencias que nos hiciste a nosotros y a nuestros gobernantes, y has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. Leo del 13 en adelante. Señor y Dios, todo este desastre ha venido sobre nosotros, tal y como está escrito en la ley de Moisés. Y ni aun así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender tu verdad. Tú, Señor y Dios nuestro, dispusiste esta calamidad y la has dejado caer sobre nosotros, porque eres justo en todos tus actos. A pesar de todo, no te hemos obedecido. Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo y te has hecho famoso, como hoy podemos ver, hemos pecado, hemos hecho lo malo. Aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, como corresponde a tus actos de justicia. Ella es tu ciudad y tu monte santo. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla y de cuantos nos rodean. Y ahora, Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. Préstanos oído, Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre. Y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esta es la oración de Daniel. Ahora, ¿notaste algo, las palabras de Daniel y cómo Daniel no solamente se identifica con Israel y con Judá, sino también que se identifica como quien ha pecado junto con el pueblo? Él habla en primera persona del plural. Y dice, nuestros pecados confesamos, nosotros hemos pecado, nosotros nos hemos apartado de ti. En ningún momento Daniel está diciendo, ellos se apartaron de ti, ellos pecaron. Y viene una pregunta acá. ¿Había participado Daniel de los pecados de Israel? El Daniel que nosotros conocemos y que conocimos a lo largo de la primera parte del libro de Daniel, lo podemos poner o lo podemos colocar participando de todos los pecados y de toda la apostasía de Israel y de Judá. No. Bueno, Daniel era un jovencito y cuando el pueblo se desvió de la verdad y de la voluntad de Dios, obviamente comenzó por los líderes religiosos, por los líderes de Israel. Y Daniel era un jovencito, pero he aquí la situación de que muchas veces los jóvenes siguen el ejemplo de los adultos o de los líderes. Entonces, Daniel, si participó de los pecados del pueblo o no, él se siente parte del pueblo y se siente indigno de merecer la misericordia de Dios. Sí, por lo que la Biblia nos dice en el mismo libro de Daniel y en otras partes, nos vamos a encontrar que Daniel es alguien que ha sido fiel a Dios a pesar de que el pueblo de Dios se ha apartado de Dios. O sea, cuando Daniel confiesa estos pecados, no está confesando sus propios pecados, está confesando los pecados del pueblo. Sin embargo, él se está identificando con el pueblo y él está diciendo, yo soy parte de este pueblo, nosotros hemos pecado contra Dios. Y como yo soy parte de este pueblo, nosotros nos apartamos de Dios. Y es interesante cómo Daniel se identifica con el pueblo y se identifica
en la misma condición de Israel. Esto nos está mostrando algo y nos está ilustrando algo que pasa en el ser humano cuando se encuentra con el pecado de otra persona. Y es que cuando tú te encuentras con el pecado de otra persona, tú te vas vas a tomar una de estas dos decisiones. Número uno, te vas a convertir en un acusador de los pecados de los demás. Número dos, tú vas a interceder ante Dios por los pecados de los demás, considerando que tú también eres pecador y por lo tanto incluyéndote dentro de aquellos que han ofendido a Dios. Estas dos actitudes que tiene el ser humano hacia el pecado contrastan con dos figuras que nosotros vamos a encontrar dentro del gran conflicto. Nota que la primera actitud es una actitud de acusación y la segunda actitud es una actitud de intercesión ante Dios. Y te vas a encontrar en la Biblia que hay dos personajes principales dentro del gran conflicto entre el bien y el mal. Uno es el acusador de los hermanos, otro es nuestro intercesor delante de Dios. Y estoy hablando de Cristo y de Satanás. Ahora, nota cómo la actitud que nosotros vamos a tomar hacia el pecado que vemos en otras personas, hacia el pecado que vemos en aquellas personas que aunque profesan ser parte del pueblo de Dios, pero son también pecadores y como pecadores pues cometen acciones pecaminosas, algunas no tan feas, otras más feas, pero son acciones pecaminosas igual y son pecado igual. Y esa actitud que nosotros vamos a tener hacia los demás, pues va a estar enfocándose y nos va a estar acercando a imitar o a Cristo o a Satanás. Y es mi relación con Dios la que va a determinar si yo me voy a convertir en el acusador de los hermanos o en intercesor de los hermanos ante Dios. Daniel es alguien que está cerca de Dios. Y nota lo que pasa cuando una persona está cerca de Dios. Israel había cometido multitud de pecados. Y cuando Dios los manda al cautiverio, no los mandó al cautiverio porque habían hecho algo pequeño. Es porque habían hecho peor que las naciones que Dios había sacado delante de ellos. Y todos los pecados de Sodoma y de Gomorra estaban allí en Israel. Y varias veces Dios se los mandó a decir, incluso Sodoma y Gomorra los llamó así. Todos esos pecados condujeron a que Israel terminara en cautiverio, Israel y Judá. Ahora Daniel, mirando todas estas cosas, él dice, pero yo también soy pecador. ¿Cómo yo voy a levantarme a acusar a mis hermanos? Yo también soy uno de ellos y yo también soy pecador. Y esa relación de Daniel con Dios le lleva a convertirse en un intercesor delante de Dios en favor del pueblo de Dios. Qué bonito que esta sea la actitud de nosotros como seres humanos cuando veamos que nuestro hermano cae y se equivoca y hace cosas que no debe hacer. Qué bonito que en vez de convertirnos en el acusador de los hermanos, nos convirtamos en el intercesor de los hermanos ante Dios. Y confesemos y pidamos perdón a Dios, no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados de nuestro hermano. Y tratemos de ayudarlos, sabiendo que nosotros también somos pecadores. Una linda lección la que nosotros vemos de la actitud de Daniel acá en este punto. Amén. Y Daniel, fíjese, agregando un detallito, Daniel obviamente se incluye con el pueblo y vemos que como pueblo se desvió de la verdad, como pueblo sufrió las consecuencias y Dios prometió liberarlo como pueblo y Daniel es parte de ese pueblo, así de que no tendría sentido que él se excluyera y solamente señalara y pidiera por ellos y no incluirse a él. Obviamente él se siente parte del pueblo. Exactamente, no somos parte del pueblo solo cuando conviene, en todo tiempo. Si Dios ha prometido que el pueblo regresará al cabo de 70 años de cautiverio, ¿por qué creen que Daniel ora y va al Señor a pedir por el perdón de pecados del pueblo que estaba por el cual él estaba intercediendo y se humilla ante Dios? Ok, muy buena pregunta
No sé si algunos de los que están acá nos comparte la respuesta o alguien de los que nos está viendo en línea comparte la respuesta. ¿Por qué es que si ya se está cumpliendo esa profecía de 70 años de cautiverio, por qué es que Daniel está intercediendo de la manera en la que lo hace? ¿Hay algo en juego acá? Bueno, sí, yo recuerdo una situación en la que Dios dijo que destruiría una ciudad. Ujú. No sé si recuerdan la ciudad de Nínive, cuando Dios mandó a Jonás y le dice, mira, ve a la ciudad de Nínive y diles que dentro de 40 días Nínive será destruida. Prácticamente Jonás llegó profetizando una destrucción. Dentro de 40 días Nínive será destruida, era lo que pregonaba. Pero, ¿qué fue lo que sucedió al final? Sí, Nínive no fue destruida, porque se arrepintieron todos. Y Dios cambió lo que había anunciado, cambió de opinión. En ese caso fue algo condicional. Están haciendo algo malo y Dios les anuncia las consecuencias, pero ellos se arrepienten. Por lo tanto, Dios cambia de opinión en base a la decisión que toman los habitantes de Nínive. Y eso nos enseña algo también, nos enseña una lección, que es donde nos estamos adentrando en este momento. O sea, lo que podemos ver aquí que hay promesas condicionales, o hay profecías que son condicionales para su cumplimiento. Aquí Javier nos puso una pregunta, dice, ¿fue Dios en el versículo 12 quien manda mal y calamidad o es simplemente el pueblo recibiendo lo que cosecharon? Interesante. Gracias, Sí, Javi. gracias, Javier. Ahí podríamos decir que las dos cosas. Sí. Ahí hay ambas cosas. El pueblo toma una decisión y cosecha las consecuencias de sus decisiones. Se apartan de Dios y hay consecuencias por eso. Ahora, si lo miramos desde este punto de vista, el pueblo simplemente está cosechando las decisiones, las consecuencias de sus decisiones y están cosechando lo que Dios les anunció que iba a pasar si ellos se apartaban de Dios. Ahora, si abarcamos un poquito más y nos fijamos cómo Dios trata el asunto del pecado, nos vamos a dar cuenta que no solamente el pecador experimenta las consecuencias de sus decisiones, sino también experimenta los juicios de Dios. Y en ese punto tenemos que decir que sí y que no. Que Dios también tiene que ver muchas veces, y muchas veces el pecador experimenta los juicios de Dios. Y podríamos citar las ciudades de Sodoma y Gomorra, podríamos citar muchos casos y podríamos citar, lo que va a pasar al final y cómo Dios va a admitir sus juicios y va a destruir finalmente el pecado. No es el pecado el que se va a destruir a sí mismo, es Dios quien va a destruir el pecado con justicia. Pero, indudablemente, en la situación en la que Israel está en este momento, se debe, número uno, a que abandonan a Dios, están sufriendo las consecuencias, y número dos, parte de la obra no solo de justicia, sino también educativa de Dios para tratar de restaurar al pueblo de Israel. Porque notamos que en este punto la justicia de Dios no es esa justicia definitiva donde se aplica el juicio contra el pecado, sino es una justicia educativa que tiene el propósito de que Israel regrese nuevamente a Dios, aprenda la lección y no cometa los mismos errores que lo llevaron a esa situación. Por eso decimos, hay parte que es consecuencia de sus decisiones y hay parte de lo que Dios ha hecho para enseñarlos y ayudarles a que regresen, como una disciplina, como una educación. Sí, yo también lo entiendo de esa manera, pastor, y creo que lo que usted ha dicho está muy claro y es entendible. Sencillamente el ser humano cuando se aparta de Dios se está apartando de la protección, está rechazando la protección divina y Dios sencillamente permite, no siempre Él envía juicio contra
contra alguien o contra cierto lugar, sino que sencillamente retira su protección o nosotros voluntariamente por rebeldes o por necios nos apartamos de la protección divina y es donde podemos sufrir las consecuencias terribles. En otras ocasiones el pecado es desafiante, es directo contra Dios y muchas veces Dios tiene que desatar su juicio sobre aquella persona o sobre aquella ciudad, como sucedió con Sodoma y Gomorra, ¿no? Que se rebelaron contra Dios abiertamente, no por ignorancia, no por falta de conocimiento, sino que a unas sabiendas ellos se rebelaron contra Dios y Dios estuvo dispuesto a perdonarlos. Si hay 50, si hay 40, si hay 30, si hay 10, Él estaba dispuesto a perdonarlos a todos. Lamentablemente no había ni 10 y el castigo tuvo que ser ejecutado. Incluyendo los 3 que salieron y que sobrevivieron. Cuando vemos el resto de la historia nos damos cuenta que ni esos 3 estaban muy claros tampoco. Es cierto, a lo largo de toda la historia nos vamos a ver al pecador sufriendo las consecuencias de sus decisiones, pero también nos vamos a ver a Dios ejecutando sus juicios contra el pecado. A lo largo de la historia, por supuesto, no son los juicios definitivos de Dios contra el pecado. De eso vamos a hablar cuando veamos la última parte de Daniel 9. Y bueno, cuando veamos Apocalipsis también. Pero sí vamos a ver juicios de Dios. Y ya habíamos hablado de Sodoma y de Gomorra, también podríamos hablar del diluvio. Podríamos hablar de las plagas de Egipto. No solamente se debieron a las decisiones del pecador, sino también a Dios ejecutando juicios sobre el pecado. Y esos juicios, inicialmente, mientras no se cierra la gracia, tienen un propósito de salvación, porque aunque son juicios de Dios sobre el pecado, tienen el objetivo de que el ser humano aprenda y el pecador se vuelva de sus malos caminos. No son los juicios de simplemente destruir, sino de enseñar, de educar, de tratar de salvar. Y Dios ejecuta esos juicios cuando ya las otras cosas ya no han funcionado. Y ya al pecador no le funcionan sufrir las consecuencias de sus pecados. Dios tiene que ir un paso más allá. Y muchas veces por amor al mismo pecador, Dios tiene que hacer cosas y ejecutar juicios también sobre el pecado. Hablando dentro de la temática que veníamos, Carmelo estaba presentando algo, y es que las promesas de Dios son condicionales. Y ya vimos un caso donde un anuncio de una destrucción de una ciudad, Nínive en este caso, cambia debido a que la condición de los habitantes de Nínive cambió. Se arrepintieron, era condicional. Dios no llevó a cabo la destrucción. Nos vamos a encontrar de igual manera que cosas positivas también son condicionales. Y por ejemplo, la entrada de Israel a Canaán. El plan de Dios es entrar a Israel a Canaán, pero esa generación que Dios saca desde Egipto no quiere entrar a Canaán, así que Dios dice, ok, no hay problema, yo no los voy a obligar a entrar. Y simplemente los manda para el desierto. Y la siguiente generación es la que entra a Canaán. Así que aún las cosas buenas nos vamos a encontrar que son condicionales. Y esto nos enseña este principio, que las promesas de Dios están condicionadas a mi obediencia. Y nota que a diferencia de la salvación, que no depende de mi obediencia, porque mi obediencia es resultado de la salvación, las bendiciones de Dios sí dependen de mi obediencia. También me hace recordar, pastor, la historia de Saúl. Ajá. Dios había prometido estar con Saúl. Lo había bendecido y lo había elegido para que fuera el rey de Israel. Pero ¿qué sucedió? Él decidió desobedecer al Señor. Cuando Dios le dijo, ve y acaba con todo el ejército de Amalek y con el rey y con todo el botín de la fiesta, ¿no? de la guerra, perdón. ¿Qué pasó? Saúl osó desobedecer y le salvó la vida al rey y también junto con él mucho ganado y muchas otras cosas. Entonces desde allí ya Dios dijo, hasta aquí, no puedo.
Entonces podemos ver que las promesas de Dios son condicionales, hasta donde nosotros le permitimos a Él guiarnos y también ser obedientes a lo que Él nos pide hacer. Amén. Incluso ese ganado pretendían ofrecerlos en sacrificios para Jehová. Pero aún eso era una violación a lo que Dios les había pedido. Acá nos vamos a recordar algo. Bueno, ¿por qué Daniel, si ya se estaban por cumplir los 70 años de la profecía que Dios había hecho del tiempo que iba a durar el cautiverio, por qué Daniel tiene esta oración? Y esta parte nos explica, y es que lo que Dios anuncia, muchas de las cosas que Dios ha anunciado son condicionales. Y ahora recuerdo las bendiciones y las maldiciones que Dios le presenta a Israel. Las bendiciones sí permanecen fieles a Dios y las maldiciones sí se apartan de Dios, y que están en el libro de Deuteronomio. Y allí después podemos buscarlas y verlas con más detalle. Dentro de la maldición está que si Israel se aparta de Dios, Dios los va a esparcir por todas las naciones. Y también les dice allí que si ellos allá donde Él los esparció se vuelven a Dios, Dios los va a traer de vuelta. Amén. Y esto es lo que está llevando a Daniel a orar, como lo está haciendo acá. Y dice, sí, ya se cumplieron los 70 años, ya es tiempo de regresar. Pero ¿y si los pecados de Israel que llevaron a que Israel fuera llevado cautivo todavía están presentes y el pueblo no se ha arrepentido? ¿Cambia Dios de opinión? ¿Nos quedamos en el exilio en vez de Dios llevarnos de vuelta? Y por eso es que Daniel está teniendo esta oración de confesión y de intercesión ante Dios por el pueblo, para que Dios cumpla lo que Él ha anunciado y que la liberación llegue en el momento que Dios había indicado que debería llegar. Por eso nos vamos a encontrar acá, que en Daniel 9 comienza con la confesión de los pecados del pueblo, a fin de que estos pecados que les habían llevado al cautiverio no impidieran que Dios cumpliera su promesa. Esa promesa de hacerlos regresar a casa, y en forma especial ahora que había llegado el momento. Hay algo que dentro de toda esta situación de condición, de si tú haces esto, recibes esto, no es condicional en lo que Dios ha prometido, porque no todas las cosas que Dios anuncia son condicionales. Hay cosas que son incondicionales. Y la liberación del pueblo de Dios, la eliminación del pecado y el establecimiento del reino de Dios no son condicionales. No son condicionales porque no dependen de que nosotros nos arrepintamos. Lo que es condicional es ¿qué voy a recibir yo? Eso sí es condicional. Si voy a ser parte del reino de Dios o si voy a ser destruido juntamente con el pecado. Eso sí depende de mi decisión. Pero de que va a pasar eso, va a pasar. ¿Me arrepienta yo o no me arrepienta? Jesús va a volver. ¿Y qué va a suceder conmigo? Depende de mi decisión. Y es muy importante que tomemos esto con seriedad, porque realmente nuestra salvación o nuestra perdición depende de la decisión que nosotros tomamos hoy. Y recuerda, Dios respeta tu decisión. Dios no va a forzar a nadie. El que se quiera salvar se va a salvar, y el que se quiera perder se va a perder. Nadie va a ser obligado a elegir algo que no quiere elegir. Estoy pensando, pastor, ¿qué hubiera pasado si la venida del Mesías en su primera venida hubiera sido condicional? Como pueblo tienen que estar preparados. Eso hubiera sido triste para toda la humanidad, porque si hubiera dependido de un pueblo para que viniera el Mesías, aún nosotros estaríamos perdidos. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, para cumplir esta promesa que hecha desde Génesis 3:15 y después a Abraham, no fue una promesa condicional. Simplemente Dios lo prometió y el Mesías llegó, y tristemente no encontró al pueblo preparado. Lamentablemente no lo encontró preparado, pero aún así Cristo
aún siendo nosotros pecadores, como dice Romanos, Cristo murió por nosotros, y eso es algo digno de alabar a nuestro Dios. Exactamente. Y gracias a Dios porque la venida de Jesús no dependía de nosotros. Porque si nos vamos al desear, toda la gente dice que el tiempo de más oscuridad en el mundo, donde más se manifestaba las obras de Satanás, donde más se había perdido la imagen de Dios en el ser humano, fue cuando Jesús vino. Fue cuando Jesús nació en Belén. Y fue cuando Jesús murió por nosotros y nos salvó. Daniel 9 comienza con una oración de intercesión, una oración de confesión. Y una oración que Dios responde, una oración que Dios contesta, una oración que Dios escucha, envía una respuesta que vamos a estar estudiando la próxima semana. No vamos a estudiar hoy la respuesta, así que les dejo de tarea, les dejamos como tarea seguir leyendo la última parte del capítulo 9 de Daniel, la respuesta de Dios a Daniel. Pero nos vamos a encontrar que no solamente en esa respuesta Dios les asegura a Daniel que el pueblo va a regresar, sino que también le da otros detalles que van a ayudar a aclarar la visión del capítulo 8 que tanto había preocupado a Daniel. Así que Dios nos ayude para que la actitud de Daniel sea la nuestra, que nos ayude para que podamos imitar a Jesús en todo y en nuestra relación también unos con otros, que nos ayude para elegir a Dios, elegir bien, a fin de que la salvación de Dios pueda ser parte de nuestras vidas, pueda llegar a cada uno de nosotros como resultado de la decisión que tomamos. Y que podamos disfrutar por toda la eternidad de la respuesta de Dios. Y no solamente respuesta con palabras, sino respuesta con acciones. Cuando Dios intervenga en la historia de este mundo, ponga fin al pecado y el reino de Dios se establezca por toda la eternidad. Bien, muchas gracias a todos. Gracias Loida, gracias Carmelo, gracias a todos acá, gracias a todos los que han participado. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener una oración para terminar en esta noche. Oramos. Querido Señor, queremos darte gracias porque eres un Dios de amor. Amén, Señor. Gracias porque eres sabio y en todo lo que tú haces, en todo lo que tú haces para tratar el pecado, el pecador, tratar de salvarnos, no cometes errores y haces lo que realmente es necesario hacer a fin de que el ser humano pueda volverse a ti de corazón. Queremos pedirte que tú nos ayudes para dejarte entrar en nuestras vidas, para que podamos tenerte en nuestros corazones y de esta manera podamos ser transformados por ti. Amén. Te pedimos que nos dejes el deseo de elegir esto, que nos dejes el deseo de elegir tu salvación, Sí, Señor. de caminar contigo cada día, que nos dejes el deseo de ser parte de tu reino, para que cuando tú vengas, nosotros podamos estar contigo por toda la eternidad. Amén. Hoy mientras caminamos acá en la tierra, te pedimos que nos perdones nuestros pecados y que nos ayudes para acercarnos más a ti siempre. Cuídanos en todo momento, que podamos vivir siempre en tu presencia. Amén. Y en forma especial te pedimos que nos acompañes de regreso a casa y que nos cuides a lo largo de esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Buenas noches.